surreal, multidisciplinario. Bien, veamos qué cosa hay por fin. Y dibujémoslo. Dos juguetes. Un tanque de guerra y una mano. Bien, ya lo tengo entonces. Tengo armada ahí una composición. El tanque viene por encima de todos los elementos y la mano está aquí muy dramática. Bien, así va a ser. Veamos, tengo un 6B. Voy utilizando entonces un tipo de recurso para conseguir un tema, pero de una manera no programática, no forzada. Simplemente dejo que vayan fluyendo las ideas de una manera algo más intuitiva. No siempre está determinado por quien realiza la operación, no la búsqueda de temas, sino el encuentro de los temas. Es decir, trato de hacer una relación de objetos progresiva y finalmente aquellos se van asociando como un tótem en donde voy colocando los elementos y estos finalmente terminan por determinar un sentido general. Entonces, acá es mejor, esta proyección hacia acá es preferible para la composición. ¿No? Es un tanque, es una mano ahí que está haciendo un gesto horrendo. Muy bien, entonces trato de colocarlo ahí. En cuanto a la búsqueda de temáticas, yo sostengo que no es posible forzar al artista, al alumno en formación, no deberíamos indicarle qué temáticas seguir. Tal vez solamente decirle que trate de vivir experiencias y desde ahí obtener sus propias temáticas. Creo que por ahí iría mi consejo, ¿no? Que ustedes lean mucho, que se enamoren, que sufran, que conozcan diversas personas de su entorno y fuera de su entorno. Y por fin que tengan un cúmulo de experiencias que poco a poco vayan configurando su quehacer temático o artístico, ¿no? De taller me refiero. Y no ser como los artistas
muchas veces conceptuales, que pierden el rumbo con temáticas mañosas, ¿no? Manidas, o sea, como si tuvieran ya ellos programados los temas que deberían tratar. Para causar pues una controversia o parecer muy intelectuales, y no, todo eso es tan absurdo, no lo veo por ningún lado. Por ningún lado veo cómo poder sostener aquello, ¿no? A veces ni siquiera es algo que le interese al artista verdaderamente, solamente es un recurso para poder estar, digamos, alineado con, con los demás artistas, ¿no? De ese corte. No sé, en parte es una crítica, ¿no? Bien, acá entonces voy estructurando poco a poco, ¿no? La forma del tanque ahí. Y ahora también la mano. La mano, ¿dónde iría la mano por fin? Por acá. Por aquí para generar balance. Bien. Creo que lo mejor es no pensarlo mucho. Simplemente soltar los trazos. Imaginando cómo quedaría, ¿no? Que se conecten acá. En cuanto a la búsqueda de temas y ya la producción artística netamente, notaremos que todo se vuelve más místico, podríamos decirlo, ¿no? No hay manera, creo yo, de plantear este mundo de la creatividad desde aspectos muy cerrados, ¿no? Tal vez cada uno tenga un proceso distinto de cómo producir sus temáticas y su elaboración creativa en su taller, en su mente. Recuerdo haber leído una historia que contaba un científico, ¿no? Que se le encargó el diseño de las habitaciones para una sustentación de la vida, por ejemplo en la luna o en algún planeta fuera de la Tierra. Entonces él tenía que diseñar. Bueno, él al comienzo lo que hizo fue reunir el material disponible en cuanto a información, datos, diseños, diseños anteriores. Pasó medio año estudiando todo el material, mucho tiempo, meses, semanas, así de manera exhaustiva, revisando todos los datos. Y este hombre era muy inteligente, entonces él entendía bien cómo funcionaba su cerebro operativamente creativo. Y una vez que ya obtuvo todos los datos que necesitaba, se dijo, bien, por fin ya terminé esta etapa, ahora a descansar. No presentaba nada todavía, nada propio no presentaba.
pero se fue a descansar, a tomarse horas de sueño, dormir sin hacer nada. A la mañana siguiente, después de haber tenido un buen sueño, todas las soluciones, ¿no? O buena parte de las soluciones básicas ya estaban en su mente allí. Interesante, o sea, como justamente hay quienes reconocen cómo funciona el cerebro en cuanto a la parte de creativa, ¿no? Encontrar soluciones novedosas, nuevas. Muy bien, entonces él ya tenía las soluciones, se puso a trabajar ahora sí sobre lo que su cerebro le había indicado, en un estado de relajación, ¿no? Cuando ha dormido, justamente su cerebro se puso a trabajar, ¿no? Me imagino que así también nos ocurriría a los artistas, tal vez, que estamos buscando justamente solucionar problemas creativos, ¿no? De manera que no vamos a repetir lo que se hizo antes, ¿no? Sino que nos están pidiendo que hagamos una propuesta nueva, se necesita una solución nueva. Bien, muy interesante. Entonces parece que la temática en este caso, en este dibujo, ya se va sustentando, ya se va ampliando. Ya puedo reconocer entonces que lo que yo quería expresar era algo acerca de la muerte, de la muerte. En cuanto a los sueños y el significado de los sueños, la muerte no necesariamente quiere decir el final, ¿no? Tal vez es el final de una etapa y la transición hacia otra. Entonces, soñar así específicamente con la muerte no debería necesariamente asustarnos como si fuera un destino, ¿no? Sino más bien que se nos está diciendo desde algún lado de nuestro cerebro, de nuestro espíritu tal vez, que llegan momentos de cambio. Están llegando momentos de cambio, es como un aviso, ¿no? Se va a pasar de una etapa a otra diferente. La torreta. Esta creo que se llama la torreta. Es la parte que se gira del tanque. Ahora, en la parte temática, cuando nosotros somos académicos o realistas, nos encanta el realismo, pues, ¿qué opciones tenemos, no? Tenemos un poco de nostalgia, ¿no? De épocas pasadas, lo que se hizo tal vez en el Renacimiento, el Barroco, el 19, épocas en donde había pues un alto grado de calidad en el desarrollo, ¿no? De esculturas, pinturas, y los temas eran humanistas, ¿no? Con un fuerte grado de elaboración intelectual, al servicio justamente, ¿no? De personas entendidas que eran los que proponían los cuadros y el rumbo, ¿no? Del conocimiento.
Entonces ellos sí adquirían los cuadros, entonces el artista debía estar preparado para estar a ese nivel. Tanto de las tendencias de la ciencia de su tiempo, incluso para poder convivir con estos señores más entendidos, el artista debía sostener conversaciones, ¿no? No solamente ser personajes de diversión, sino intelectuales, intelectuales, ¿no? Al mismo nivel, porque si no, ¿cómo les agradaría a estos señores de gran educación eh, estar en contacto con los escultores y pintores, ¿no? Ahí va saliendo el tanque, poco a poco. Entonces, nuestras temáticas pueden ser referidas al pasado, muchas veces, pero tal vez podrían ser con un añadido contemporáneo en cuanto a verdaderamente lo que está ocurriendo, ¿no? Problemas de todo tipo a nivel global, de manera que el realismo, es decir, la elaboración de, de formas reconocibles, eh, tenga pues un asidero, ¿no?, con lo que observamos nosotros en el mundo cotidiano, en las noticias. Entonces habrá un acercamiento, ¿no?, con el público, con las personas que leen el periódico y ven que tal o cual artista o grupo de artistas se interesa por hacer esa reflexión que vemos nosotros. La política, por ejemplo. Aunque ocurrirá que cuanto más cuanto más contemporáneo se pretenda hacer, pues uno mismo está cancelando su validez a corto plazo. ¿No? Hay montones de cuadros que no se entiende muy bien el mensaje porque estaban referidos a una noticia, a un desarrollo demasiado referido a lo que ocurría allí, ¿no? Entonces no se descubre muy bien en nuestro tiempo qué ha querido decir tal o cual artista, ¿no? A veces incluso eran pedidos especiales, ¿no? Resulta interesante también que en ocasiones los barrocos o los renacentistas hacían alusiones metafóricas con formas alusivas al el apodo o el apellido o qué sé yo, un juego de el sonido de las palabras con la forma, algún animal, una flor, alguna característica que sonara similar a la referencia, ¿no?, del apellido de alguien, el representado, o alusión a una idea. Pero es algo como tan rebuscado que no llega a nosotros verdaderamente cuál ha sido ese mensaje, ¿no? Difícil, es cuestión de bastante estudio, historiadores, qué sé yo, que pudieran descifrar esa, ese mensaje como encriptado, ¿no? Tal vez para ellos era algo claro, y es que los cuadros se hacían
específicamente para una familia, para una habitación, ¿no? Pero muchas veces el problema es que el mensaje que se quiere ofrecer es obstruso, no se entiende, no se comprende. Entonces, para el artista pudiera ser muy claro, ¿no? Pero el resto de la gente de repente no tiene noción de qué ha querido decir, ¿no? Y esto ocurre sobre todo por una obligación, ¿no? En el arte figurativo. Está implícito un mensaje siempre, puesto que estamos utilizando el recurso de la forma y el significado de la forma, ¿no? Si eres abstracto, pues no hay ese problema, no tienes la obligación de conformar un discurso, contar una historia, ¿no? Solo es un juego plástico de formas y colores, tal vez, ¿no? Pero no requieres de una historia. Ahora vamos a hacer la mano, ¿no? Tengo ahí entonces los recursos y aquí elaboro la composición. Veamos, con el 3B, entonces esta mano le dará balance a todo esto, ¿no? Al tótem. Aquí creo que me conviene un tono de sombra. Ahora, cuando hemos entrado en una etapa de estudios académicos por largo tiempo, pues nos va a costar salirnos de aquello. O sea, estamos con una modalidad de aprendizaje y desarrollo con parámetros, ¿no? Con parámetros algo rígidos y no se nos ocurre simplemente soltarnos y a como salga, lo importante es la idea y así, ¿no? Con más libertad. No, muchas veces pasa eso, entonces uno se queda largo tiempo en una etapa muy fría de programación, de procesos, que todo salga muy correcto, muy limpio. Me pasa a mí, le pasa a muchos, ¿no? Y sobre todo si tu labor es de enseñanza, el trabajo se vuelve también bastante rígido. Eso es lo que yo he podido notar. Pero claro, algunos artistas sí tienen como mucha soltura, mucha destreza, ¿no? Es como que se despreocupan, se despreocupan, ¿no? Del qué dirán, ¿no? Está como medio desproporcionado, medio sucio el tono. Y ya eso no interesa, no es importante, ¿no? Lo que va siendo cada vez más importante es el mensaje y claro, cierto manejo, claro, ¿no? Que no sea muy olvidado el buen manejo de los materiales, pero que no se vea pues que hay una frialdad justamente, ¿no? Que uno se ha preocupado en que todo salga muy bien equilibrado y muy bien arregladito, y eso entonces le gana a la parte temática de mensaje fuerte, que es lo que posiblemente buscamos, ¿no? Muchas veces. Ya hablo de la etapa creativa madura, ¿no? No hay que confundir con las etapas iniciales donde todavía no tenemos lenguaje, ¿no? ¿Cómo podríamos pedirle a un artista que se está formando todavía, es un estudiante que todavía no maneja la proporción ni los valores tonales? Mal haríamos en pedirle que suelte sus ideas y que
produzca obra creativa, porque todavía no tiene el lenguaje, no tiene todavía el manejo de materiales, lo está adquiriendo día con día, ¿no? Entonces, cada cosa en su tiempo, ¿no? En su momento. Eh, para esto recuerdo que una vez estaban en la etapa de contratación de, de maestros, de profesores en una escuela, y le invitaban a los alumnos para que sean partícipes con algunas preguntas de los posibles profesores, ¿no? Según un jurado iba a calificar y ya se contrataba al profesor que había dado la mejor demostración, clase, ¿no? Entonces, uno de los alumnos también estaba en mi taller y me comparte un video en donde era una profesora que estaba postulando para el puesto de maestra de figura humana, ¿no? Para los años superiores, ¿no? Entonces su clase maestra, ahí me enviaron el video, ¿no? El texto, el video, para comentarlo, para ver cómo era, ¿no? Cómo iba a ser su método de enseñanza. Y no, a ellos no les gustó nada, o sea, a los alumnos no les gustó nada. Claro que ellos estaban buscando un profesor, un maestro que supiera de figura humana. Entonces lo gracioso era que esta profesora era de una escuela que más bien se caracteriza por ser abstractos y conceptuales. Entonces no sé por qué querría enseñar algo que no comprende, ¿no? Bueno, entonces su clase recuerdo que era algo como que iniciaba así, ¿no? Su presentación. Bueno, como ustedes ya dibujan bien y saben de figura humana, vamos a inspirarnos, y pone pues un video de un baile y bueno, inspírense y trabajen, ¿no? Es decir, no había nada de técnica, nada de desarrollo del tema fundamental del curso. Era una burla prácticamente, porque su discurso inicial era ese: como ustedes ya dominan dibujo y saben de figura humana, entonces yo no les voy a enseñar figura humana. Yo voy a hacer que jueguen al juego de la inspiración, y vamos por ese rumbo, ¿no? Que no tiene brújula prácticamente, ¿no? Bueno, y así era. Entonces era terrible. Y la contrataron porque me parece que le contrataron porque tenía estudios por aquí, maestrías por allá, o sea, había hecho una carrera de docente, pero estaba en el sitio equivocado, ¿no? Haciendo perder tiempo a los jóvenes. Y bueno, ellos no tenían voto en esa evaluación y decisión de a qué profesor contratar, pero también me mostraron el video de la presentación de un colega conocido mío, que fue excelente, excelente, con dominio del dibujo, dominio de la figura, dominio técnico y de concepto. Iba directo al tema, no iba rodeando el asunto con su posición de que los alumnos ya tenían dominio, entonces vamos a la parte creativa solamente, ¿no? De inspiración, un ballet, y sin dominar el tema. Entonces había una gran diferencia. Sin embargo, a veces las escuelas pues se basan en el currículum de los estudios que se han hecho
en torno a la docencia. De tal modo que si postulaba un profesor de colegio, ¿no? Muy teórico y todo lo que quieras, pero que no sabía ni agarrar bien un lápiz, se le tenía que contratar a él, porque, bueno, considerando los estatutos que se pretendían en ese momento, más validez tenía ese profesor que un artista que demostraba dominio del asunto. O sea, justamente lo que necesita el alumno. Pero bueno, son consideraciones, ¿no? Que así durante mucho tiempo se han tenido y no sé, pues muchas escuelas todavía tendrán, ¿no? Tendrán aquello. O sea, profesores técnicamente nulos, ¿no? O sea, muy sabios de repente en otro tipo de quehaceres, pero no se les debería contratar a ese tipo de profesores para los talleres, ¿no? Talleres. El taller tiene que ser un lugar sagrado en donde se hace el maestro, hace el alumno, ¿no? Claro, hace más el alumno, el profesor, si es de ese tipo de profesores, puede hacer ciertas demostraciones, ¿no? En el caso mío, nunca puedo hacerme entender perfectamente sobre una técnica o un concepto si no tengo el lápiz en la mano, ¿no? Pero ese es mi estilo de enseñanza, ¿no? Esa es mi manera de enseñar. Habrán otros que, o sea, hacen poco con las manos, pero los conceptos que plantean son tan fundamentales, tan bien descritos que el alumno no necesita una demostración fáctica, ¿no? Del método que se propone o el fundamento. Está bien explicado, está bien fundamentado en libros, en documentación histórica, entonces el alumno confía. Pudiera ser así también. Pero si no hay ni uno ni lo otro y el profesor solamente está evadiendo una ejecución y una demostración real, ¿no? de aquello que quiere enseñar, todo se vuelve una cosa muy teatral, ¿no? Falsa. No se está enseñando verdaderamente en un taller. Antiguamente, pues, no existían escuelas de arte, digamos, en la etapa de nuestros conocidos renacentistas. No había talleres formales así denominados, ¿no? Como academias. Lo que existían eran botegas le llamaban, pues, en italiano, la bottega de Verrocchio, eh, de Ghirlandaio, entonces, por decir algunos que se me vienen a la mente, ¿no? Pero todo artista, entonces, hacia la época de Leonardo y Miguel Ángel, ¿no? Incluso Rafael, formaba parte de un gremio que se le daba permiso después de culminados sus estudios o avanzados sus estudios, se le daba permiso para dar enseñanza y producir y hacer contratos, ¿no? Entonces estaba organizado de esa manera. Ya era solvente, ¿no? Reconocida su calidad, ya podía dar clases, ¿no? Por ejemplo, Da Vinci prefirió quedarse todavía con su maestro, ¿no? Con Verrocchio o Verrocchio, ¿no? Prefirió quedarse con él todavía un tiempo y seguir produciendo. Pero como que él no siguió un poco ese mismo rumbo y se puso a hacer diversas cosas, Leonardo, ¿no? Le interesaba una y otra cosa, nunca era la misma. Bien, ya me está quedando el dibujo ahí, o sea, organizado con todos estos elementos. Lo hemos denominado tótem.
No se lo puedo enmarcar ahí, ya está firmado desde antes, pero todavía hay que darle vigor, ¿no? O sea, decidir qué parte es la que va a ganar. Pero como la cabeza humana está en medio, aparentemente es la que domina el primer golpe de vista, ¿no? Muy bien, la ejecución ya la voy dejando ahí, ¿no? Hemos conversado un rato. Esto va para largo en realidad, ¿no? La parte temática nos demanda más tiempo de charla y análisis. Yo no soy un entendido, claro, ¿no? Yo solamente soy un dibujante, un pintor. Y bueno, lo demás en cuanto a la parte artística netamente y creativa, más depende de ustedes, ¿no? Es una obligación de cada uno reflexionar quién es y qué le gustaría ofrecer como mensaje a las personas. Muy bien, lo voy dejando ahí entonces, me despido. Este sería entonces el último capítulo del Tótem. Aparentemente todo apuntó hacia la guerra, la muerte, el cambio, la destrucción, ¿no? La pérdida justamente de valores humanos, aprecio por la vida, por la libertad. Es justamente lo que vemos, ¿no?, en nuestros días. Me despido, un abrazo para todos, hasta luego.